Estimados amigos y amigas, el día de hoy estamos con Mario Zúñiga Martínez, secretario técnico de la Agencia Regional de Desarrollo de Arequipa, y el día de hoy vamos a tocar el tema de Arequipa y la competitividad regional, sobre los proyectos que nos van a traer inversión y muy buenas noticias a toda nuestra región. También estamos con Elmer Sánchez el día de hoy y le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado para que nos pueda dar una información para poder llegar a todos nuestros teleoyentes el día de hoy sobre competitividad. Mario, por favor, Buenas cuéntanos noches, cuál es la encantadísimo, posición, Vanessa, Elmer. cuál es la posición y el ranking de la región Arequipa en el marco de la competitividad nacional. Bueno, afortunadamente, buenas noches y por intermedio a todos tus oyentes y televidentes. En realidad, Arequipa ha sido elegida por el gobierno nacional como la región piloto para las inversiones de impacto, las inversiones de infraestructura de impacto. Es una cosa que nos debemos sentir muy contentos. Qué interesante. Entonces, eso quiere decir que todos estos proyectos que están en cartera, que me parece que tú los trabajas, pueden servir como un ejemplo para demostrar que el nivel de la competitividad en el sur puede guiar a todo el país. Sin ninguna duda, porque el incremento de la infraestructura, de la inversión en infraestructura, genera competitividad. Obras como, por ejemplo, el hidrógeno verde, ¿no? Que trae más de 2.500 millones de dólares, en el caso de Filan y un tanto mayor en el caso de Horizonte Verano. Hablamos del megapuerto de Corío, que ha hecho Mira, noticia acabas de estos días. mencionar una papa caliente, que la vamos a Un tratar tesoro ahora. que tenemos. Qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque ahorita es un tema que mucha gente todavía no domina, no sabe exactamente de qué se trata. Y la pregunta que yo tengo es, ¿por qué debería salir ese proyecto del puerto de Corío en la región de Arequipa? Muy buena pregunta. Habría que un poco conceptualizar, porque Corío no es un puerto más. Pero para entender eso tenemos que tener cierta perspectiva o visión geopolítica, no solamente estratégica, que es fundamental desde luego. Todos los estados, o sea, todos los estados tienen intereses económicos, políticos, sociales y Así geopolíticos. es, ¿Y qué hace la geopolítica? Proyecta al estado al futuro, así es. ¿no? En virtud, en función a sus intereses. Entonces hay que analizar lo que viene ocurriendo en el mundo desde la perspectiva económica, social, Mm. política. Entonces ahí tenemos que hacer un análisis y entender lo que son los espacios geográficos como fuente de poder. Eso es Corío, un espacio geográfico que nos va a posicionar al Claro. Perú como un hub logístico. Eso te quería decir, ¿no? O sea, ahorita, y eso es importante para diferenciar lo que lo entiendan, Corío es un espacio geográfico. Por eso hablamos de un proyecto Puerto Corío, no hablamos Puerto Chancay. Puerto Chancay ya existe, es un lugar que está generando un valor, ¿no? Lo que se busca ahora es que este lugar geográfico, en el tiempo, mediante una inversión mundial, global, genere una infraestructura, genere un valor y genere un nivel de competitividad, ¿no es Ujú. cierto? Sí, Excelente. ya. No, Discúlpame, por favor. lo que quisiéramos saber es que ya tenemos este espacio geopolítico en el Perú, entonces el próximo paso es aprovechar ese espacio, ¿no? ¿Y qué es cuál es el beneficio que traería el aprovechar el que se haga este proyecto del puerto de En nuestra Corío región, ¿no? O sea, en nuestra ¿cuál es la región? importancia que Claro. sería? Desde la perspectiva de valorar la importancia que tienen los espacios geográficos como una fuente de poder, a que vamos y exactamente contesto a tu pregunta. El Perú se encuentra en el centro de la costa de Sudamérica Ujú, y la geomorfología de la costa del Perú tiene una gran ventaja. Aparte de estar geoestratégicamente ubicada en el centro, tiene aguas profundas, desde Eten, Bayora un poco más arriba, Chancay con 17,8 metros de profundidad, el Callao que está a 80 kilómetros con 16 metros. Llegamos ya pues a Matarani, que es un gran puerto, está escasamente de 9 a 11 metros. A 59 kilómetros está Corío.
con 20, 22, 28, si es necesario, metros de profundidad. Y eso es lo que la gente conoce como el calado, ¿no es cierto? La batimetría, porque el calado es la distancia vertical que hay entre la línea de flotación y la quilla. Ah, qué buena Y aclaración. la batimetría es la profundidad de aguas. O sea, un buque de 22 metros de calado no podría entrar a Chancay, que tiene Claro. 17,8. Entraría Queda Corío, que está por corto. encima de Y en 20. resumen, eso nos indica que es una ventaja competitiva a nivel mundial, ¿no es cierto? Exactamente. Has dicho lo que al comienzo de la presentación. Son ventajas comparativas que hay que hacerlas competitivas. Ujú. Así es. Y eso es a través de la inversión, ¿no? Así Entonces es. vendrían inversiones de miles de millones de dólares, como los 1.315 en su primera etapa para Chancay. Aquí vendría algo similar o más, ¿no? Entonces, y luego con ello vienen empresas o industrias asociadas, ¿no? Acabas de mencionar algo, perdóname que te interrumpa, que me parece importante seguir el hilo para la aclaración que nuestros teleaudientes puedan entender, ¿no? Entonces, ¿quién va a ejecutar el proyecto de Puerto Corío? Bueno, entraríamos en materia porque el día 7 de este mes, o sea, el jueves pasado, hubo un directorio en la Autoridad Portuaria Nacional, resolución del 8 de, sacaron una resolución el 8 de agosto, dando la viabilidad técnica temporal portuaria a un consorcio. Ujú. Y claro, nosotros hemos hecho... Han impugnado, ¿no es cierto? Sí, hemos pedido ¿Por qué? la nulidad. Ujú. Por el concepto que hablábamos hace un momento. Ya. Desde una perspectiva geopolítica tenemos que ver elementos mayores Así es. que darle a un consorcio del cual, visto Totalmente de acuerdo. por la resolución, donde hasta en 2 oportunidades le han denegado la viabilidad solicitada, porque señala la misma resolución de directorio, de que no tienen idoneidad técnica, o es copia, probable copia de otro proyecto, ¿no? Eso ya... Pero yo me iría un poco más profundo, Mario, y quiero escuchar tu opinión. No solamente eso, que no es lo correcto además dentro de los procesos, ¿no? Sino, si estamos hablando de competitividad, que es el programa de ahora, no puede ser competitivo que maneje un gran proyecto tan emblemático una empresa o un consorcio, porque además lo que busca este consorcio es simplemente una licencia para después negociar con la licencia, ¿o me equivoco? Esa es la hipótesis que Que tratamos se está de manejando. comprobar, Ujú. porque si analizamos el histórico de ese consorcio, vemos que es una empresa que no tiene Experiencia, no en garantiza. desarrollo portuario, Ujú. lo que no garantiza un desarrollo. O sea, En pocas palabras, no está preparado para asumir la gran responsabilidad del proyecto. Por eso es que se ha impugnado no exactamente, esa es una de las razones que las veremos después. Ya. Ok. Pero la razón, ya que toca, Vanessa, ¿por qué razón estamos pidiendo la nulidad de esta resolución de directorio de la Autoridad Portuaria Nacional? Es porque hay un compromiso entre la misma Autoridad Portuaria Nacional, desde el 5º Consejo de Estado Regional hasta el 8º que se ha celebrado en julio en Iquitos, donde ellos se comprometen a entregar un estudio de demanda de carga de la zona sur. Estás hablando del conocido APN. Claro, del APN. Ujú. Y eso está en giro. O sea, es un compromiso en presencia del señor ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo pueden? Y compromiso que se ha asumido de manera formal y con un entregable al mes de noviembre. De este año. de O sea, este año. entiendo que va a ser una consultoría o algo así. Es una consultoría. En noviembre se estaría entregando esa consultoría Este estudio. ese estudio, ¿no? Al dar la viabilidad técnica temporal portuaria, que así se llama el primer paso, a este consorcio o a un consorcio, hablemos así, estarían dando por sentado que hay demanda de carga, Claro. pero de parte, o sea, puesto demostrado por el consorcio. Ujú. Digo demostrado, hay que ver Claro. después. Eso hay Claro. que verlo después. Ojo, por favor, hay que tener en cuenta que esas irregularidades no se pueden dar en un gran proyecto que tiene un impacto social y económico, no solo en el sur del político. país, sino a nivel nacional, ¿no? Claro. Y eso nos suma como país Es y que como región. estos detalles todos son importantes. Yo quiero ir al centro del problema. Todos, sin excepción, y más los que estamos en la función pública, tenemos que cuidar los intereses del Estado. Ujú. Y eso pasa Ujú. por ser
estrictamente escrupulosos y leer entre líneas las cosas. Yo te voy a dejar digamos, la resolución y los antecedentes que generan esa resolución y te vas a dar cuenta que tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Claro. Para que no tengamos un consorcio como Cobra. Que ahora Así estamos es, en y que una- después nos ejecuta con laudos arbitrales Sí. multimillonarios, o lo que ha pasado con Brofield y la También. municipalidad, ¿no? Hagamos las Claro. cosas bien desde inicio, Sí. porque si las cosas empiezan mal, terminan peor. Pasan los años y quien se perjudica es la Es la- ciudadanía y el Exacto. Perú, la nación. Y eso me lleva a hacerte otra Totalmente de pregunta acuerdo. que habíamos tenido en mente, ¿no? ¿A quiénes beneficiaría directamente la ejecución del proyecto Puerto Corío? A todos, sin ninguna duda. Los puertos son la entrada y salida de las mercancías. Más del 93% del comercio mundial es por mar. Ujú. Entonces ahí me das la oportunidad de justificar Claro. por qué sería importante Corío, porque Chancay es un gran referente como Callao. Es que partamos, el objetivo que tiene esta gestión y que debemos compartirla todos es que el Perú sea una potencia naval y marítima en la costa occidental Así del es. Pacífico Sur. Y para ello hay que fortalecer el sistema portuario nacional. Y eso pasa por hacer más puertos Por en la supuesto. medida de la demanda de carga. ¿Y Exacto. cuál es la demanda de carga de Corío? Es una demanda de carga potencial. Brasil actualmente, que es la octava economía del mundo, y según las Naciones Unidas en el 2035, en 10 años, va a ser la cuarta economía del mundo. ¿Qué significa esos números? El intercambio bilateral comercial de Brasil, que es ahora la octava economía del mundo, como se ha dicho, es de 185.000 millones de dólares, aproximadamente el 60-62% del PBI del Perú. ¿Cuál es la producción? Hablemos de dos rubros, por ejemplo, en minería, 440 millones de toneladas métricas de hierro que salen, que produce, y 220 millones se las vende al Asia, o sea, a China. Así es. Soya, son 165 millones de toneladas métricas de soya y 97 millones se la vende a China. ¿Por dónde? Por las rutas del Atlántico, yendo por el canal de Panamá, con Claro. salida carga Solo- en Long Beach. Ese estudio ya está... Solo para terminar eso, Elmer, que es muy importante, concluyo en 40 segundos. Y la otra ruta es yendo por la zona de Cabo de Hornos o el Estrecho de Magallanes para subir al Asia. Entonces, son 52 días aproximadamente, 13.500 millas. Entonces, es necesario para ellos salir en una ruta más corta, que sería el Perú, Claro. o sería Chile también. Ujú. Y el Perú, Exacto, porque todo eso lo podemos aterrizar en costos. Si O sea, estamos- cada uno de estos buques, al hacer la ruta directa hacia Corío, porque es la que va a unir más puntualmente con el comercio con Brasil y Asia Pacífico, ahorra entre 1 a 3 millones de dólares cada uno. Entonces estamos hablando, son miles. Entonces ya no es tan óptimo pasar por el canal de Panamá, ¿no? Y para un hub como Long Beach en California, tampoco. Entonces, Corío tiene una gran oportunidad en una tendencia global que es el mercado, la comercialización mundial, ¿no es cierto? Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad que la tenemos muy cercana y lo que tenemos que hacer realmente es ordenar, ¿no? Y justamente por eso quisiera que nos indiques qué es lo que está haciendo ahora el gobierno regional, ¿no? En función de... y claro, para entenderlo, o sea, que hablamos de números, porque se entiende un poco más con números. Hablaba de esos volúmenes de carga, porque era el punto controvertido de que no había carga para Corío. Es que ese era el punto controvertido y por eso le han desestimado a todos los que se han presentado ante la Autoridad Portuaria Nacional y hablamos de demanda de carga potencial. Y esos volúmenes que he señalado, para entenderlos tendríamos que ver cuánto exporta el Perú. 128 millones de toneladas métricas con toda la carga, toda. Entonces, solamente en el hierro tenemos el doble de la carga que tiene el Perú. Claro. Y esa carga, por esas rutas largas, es costosa, como lo acabas de señalar, y necesita una ruta más corta, y justamente es el lado peruano. Puede ser por el norte, por Pucallpa, y han desestimado los chinos y los brasileños, va a ser por Iñapari, que está más cerca a la zona de... Y la salida natural es Corío, pues. La salida natural es Corío. Y por supuesto que Matarani tiene 9 metros No tiene el La ventaja perfil. competitiva no tiene. no podrían salir directamente hacia el Asia, porque esa es la idea, ese es un puerto de cabotaje muy importante, no digo que no. Por eso hay que fortalecer el sistema portuario nacional con más puertos y cada uno Lo va a que tener su mencionaste, dinámica. O sea, Claro. tenemos un beneficio en nuestro territorio
que hay que aprovecharlo no solamente para el Perú, sino para los otros países que pueden utilizar también nuestra El logística. cabotaje, desde Chile hasta el norte, también estamos hablando del mercado brasilero. Claro. Es una oportunidad muy grande. Se está acortando las rutas en tiempo y en dinero que hace que esta gestión sea eficiente. ¿Qué diferencia? Bueno, ya hemos hablado de las diferencias de territorio, pero ¿qué diferencia hay entre el puerto del Callao, de Chancay, que ya existe, y este nuevo proyecto que podría ser Corío? Qué interesante la pregunta. Yo no hablaría de diferencias porque ¿O nosotros se complementan? lo veo desde la perspectiva de la complementariedad. Cada puerto tiene su dinámica. Por ejemplo, Chancay, que es un gran puerto y nos ha posicionado como líderes en la costa del Pacífico, tomaría la carga de los países del norte, es decir, de Colombia, que desplaza pues más o menos 3,8 millones de toneladas de TEUs, perdón, en su puerto de Buenaventura. Vendríamos más abajo a Ecuador, que está por cerca de 4 millones de TEUs en los puertos de Guayaquil. Y esa carga, en vez de irse a Manzanillo, México, o a Long Beach, Estados Unidos, para consolidar carga, es más cerca hacerlo por Chancay, y están viniendo. Claro. El mismo fenómeno ocurriría con Corío, con la carga del sur. Valparaíso, Claro. Así es, todo el tema, porque ¿no? ellos están en la zona más austral, es más lejos, ¿no? Claro. Entonces, ¿Y qué dicen nuestros amigos chilenos? Deben estar un poco picones con este digamos, tema, ¿no? chilenos, debe preocuparnos muy poco, sino ocuparnos de lo que nosotros No, y al tenemos que final hacer, todos sí. se alimentan porque ellos también Cabotaje. van a utilizar Cabotaje. nuestro puerto, Vanessa igual. lo ha sintetizado. Efectivamente, aquí, más allá de Perú, el país del sur, el empresario ve costos, Ujú. ve competitividad, y siempre va a ser Claro. mejor en el Perú por su posición central. Y ahorrar varios millones de Y ahorrar dólares que le varios cuesta, millones, ¿no? Claro. Exacto, sí. Quisiéramos saber en este momento cómo está el proyecto, en qué avances está, qué es lo que prosigue de una forma dinámica. Dilo, por favor, para que todos podamos entenderlo. De parte del gobierno regional, al amparo de sus facultades, nosotros estamos inmatriculando, y estamos en la fase final de la transferencia interestatal de 15.947 hectáreas, que no son solo para el puerto, 1.127 están destinadas para el puerto, pero después para todos los servicios logísticos, O sea, transporte un hub. multimodal, sí, claro, una ciudad-puerto. Entonces, esa es la mirada de Corío. Es algo muy interesante que a mí me gustaría complementar, porque realmente la planificación de este gran proyecto tiene que ir no solamente en la ejecución portuaria o multimodal, sino hay que generar valor a las zonas para que tengamos empresas internacionales de tecnología que vengan a ensamblar sus productos acá, pero empresas del Asia que tienen ensamblaje de vehículos, porque este va a ser un punto de llegada hacia todo el mundo. Entonces, todos esos terrenos donde pueden tener un gran desarrollo, va a generar valor, va a generar trabajo. Ya Trabajo, no sobre vender todo. commodity solamente, sino vender productos procesados con un valor donde también tenemos un desarrollo en nuestro país. ¿No crees que sería Sí, lo más correcto. interesante? Claro, y al tener un puerto como ese, muchos empresarios peruanos también pueden en planificar, en también utilizar esa ruta Te para abrir aseguro sus que todos los mercados. grupos empresariales peruanos quisieran entrar ahí o van a entrar ahí porque es una oportunidad de negocio muy amplia, ¿no es cierto? Sí. Qué bueno, qué bueno. Quisiéramos saber cómo el Estado regula este tipo de proyectos, cuál es su participación, cómo audita las buenas La Constitución de prácticas. 1993 es clara y nos ha permitido estar en este estado de cosas. Más allá de las cosas que se le critican, en fin, pero el Estado recibe los capitales de cualquier nación, de cualquier economía, en condiciones digamos, que acepten las condiciones que el Perú plantea. No ve qué nacionalidad exactamente. Claro, desde una visión geopolítica tenemos que hacer una compensación. Si los chinos están en Chancay, aquí tendrían que Así ser es. los occidentales, eso sí, pero si los americanos o los occidentales no ponen capitales en Corío, pues el que ponga. ¿Y hay algún avance con eso? Por lo que yo me he enterado, tu gestión ha visto bastante conexión con coreanos, con chinos, Sí, hay gente que destacar interesada, la ¿no? voluntad política primero del doctor Roel Sánchez, gobernador regional de Arequipa,
que le ha dado un impulso a este y a otros proyectos. O sea, por ahí partimos, voluntad política. Si no, no hubiéramos llegado a este punto. Bueno, yo la verdad tengo que hacer una pequeña apéndice ahí y lo que sea como sea, muy aparte del afán de querer o no querer a un político, la forma como se ha defendido esa licencia la semana pasada con lo que ha pasado, sí es algo meritorio a reconocer, porque muchas veces se hacen entre gallos y medianoches estos temas y después cuando ya está la licencia ejecutada, No y se puede el hacer proyecto nada. ya no es para el pueblo, no es para la región, no es para el país. Mira, ¿no es me cierto? acabas de decir algo muy importante y que lo sepa la ciudadanía. Si fuera otra persona, el doctor Sánchez, no quiero agraviar a nadie en particular, pero si fuera otra persona, pudiera haber visto desde la perspectiva electoral, política, y aceptar esto que cumple con la legalidad, es decir, la admisibilidad y el otorgamiento de la viabilidad técnica temporal portuaria, sí cumple con la legalidad, no digo que no, pero se ha pasado por encima del compromiso, ya lo hemos dicho. Pero lo que quiero decir es de que sería fácilmente aprovecharse de esto y decir, salió Corío, mire, salió mi gestión, ahí está. Lo quieren hacer, Mira, es que él lo no, quiere hacer bien. pero claro, entonces no se trata de aprovecharse, y tú lo has dicho muy bien, o sea, no. acá Responsabilidad social. Ujú. ética, integridad. Así es. Integridad. O sea, quienes hicieron Cobra yo cuestiono mucho porque ellos sabían que Cobra no tenía la capacidad y lo ha demostrado cuando no presenta, por ejemplo, el cierre financiero. Claro. Clarísimo. Entonces, acá esta empresa, por ejemplo, no demuestra esa solvencia. Claro que en este primer nivel no exigen el respaldo financiero. Un momentito. Hay que ver más allá. Hay que proyectarse. ¿Y qué Claro. pasa? ¿Qué pasaría? Pregunto, y es lo que piensa el doctor Sánchez también. Si ellos lo venden mañana y viene cualquiera. ¿Qué es lo que van a hacer? Perdónenme, Claro. pero yo soy muy El Estado franco. Es una ¿Y estrategia. culpa de quién Sí. sería? Porque Del doctor Sánchez y todo lo que lo Espalda apoyamos, para la y ahí ejecución no la tienen. Por eso. Estamos hablando de 7.000 a 10.000 Por eso, millones o sea, de dólares. Pero ¿no? el punto central es, ¿qué pasaría si ahorita nosotros, o el doctor Sánchez, pues admite eso y no reclama? Todo el mundo estaría sobre la ola, nadando, surfeando la ola, Sí. y estaría felicitado. Pero no, pues, o sea, la responsabilidad que tú dices, o ética o lo que has señalado, pero para mí es integridad. O sea, haz las cosas bien. Te vas a ir acá 1 año y medio, pero deja algo bueno, no dejes Un legado, bombas un legado. bombas de tiempo. Claro. De hecho, que no se va a dar la construcción en esta gestión, pero sí se puede dar un buen inicio, Una buena base. una buena La base. planificación bien hecha, que es lo más Sí. importante. ¿no? Bueno, muchas gracias, Mario, porque el día de hoy nos has ayudado a entender un poco más de este proyecto Así es. de una forma didáctica, con información, con evidencia y también que se enteren muchas personas del estado en el que estamos en este momento sobre el proyecto y de lo importante que puede ser el que se haga realidad. El Muchísimas impacto gracias. económico para el país sería algo que yo estoy seguro nos llevaría hacia el desarrollo. Solo un mensaje final, y es el punto que estábamos hablando hace un momento, pero lo voy a sintetizar así. Hagamos críticas constructivas, o sea, está bien que cada quien tenga su opinión respecto a una autoridad, hay que respetar, pero hay cosas en las que no podemos estar jamás en desacuerdo, y es cuando se juegan los intereses de la nación. Ujú. Y aquí Totalmente está de en acuerdo. juego eso, los intereses del país. Y estamos todos, no solamente el gobernador, todos obligados a defenderlo. Y es lo que está haciendo el doctor Roel Sánchez, en lo que le acompañamos todos en la Corporación Regional. Ok, Muchas gracias muy por buena tu ayuda gestión, y por gracias. tu explicación. Gracias Nos a ustedes. despedimos, Muchas nos vemos gracias. en otra Hasta luego. oportunidad. TV. Oh.